Dejaron planchados, ¿eh? No era una nana, ¿eh? Es para estar gozoso, pero quedasteis como... ¿Sí? ¿Tenéis ganas de decir gloria a Dios o qué? Yo tenía un pastor, claro. Yo tenía, el pastor que tenía yo, que el hombre era muy serio, muy americano, muy serio, muy... Pero era un hombre de fe grandísimo. Y de vez en cuando cuando el hombre estaba gozoso en el Señor, venía a la iglesia y decía, yo no sé tú, hermano, pero yo tengo ganas de gritar un gloria a Dios. Sí, sí. Y él decía, una, dos y tres, y toda la iglesia gritaba, ¡Gloria a Dios! Y cuando no decía, aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor. Eh, gracias a los chicos que hoy se esforzaron. Estás escondida. Uy, yo aquí con este pequeño. A ver si está aquí, lo tiene muy abajo. Ahora sí. Bueno, esto es para grabar la predicación, que no está enchufado todavía. Ya. Ah, vale. Bueno, esto lo cortas, ¿no? Lo del principio, ¿eh? Quería solo recordar que no se quede nadie esta noche y mañana, en estos días, que no se quede nadie solo en casa. Todos deberíamos estar acompañados y pasar un tiempo de alegría y poder compartir sobre todo a Jesús. Sobre todo a Jesús. Esa es la mejor de las cosas que podemos hacer. Lucas capítulo 2. Hoy traigo una breve meditación porque hoy teníamos ganas de cantarle al Señor, de reconocer por medio de los himnos, de las canciones, teníamos ganas de decirle al Señor lo que sentimos por Él, lo que Él ha significado para nosotros. Pero no quería que nos marcháramos sin tener una palabra clara de parte del Señor para todos. Lucas capítulo 2, versículo 21. Vamos a leer hasta el versículo 38. Dice la palabra del Señor: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por lo que a través de ella hoy vamos a poder conocer de ti, Señor. Señor, gracias porque en ti hay esperanza, hay vida para todo aquel, Señor, que te cree. Y, Señor, es cierto que cuando tú llegas a la vida de un hombre o de una mujer, Señor, tú la cambias por completo. Y esto es, Señor, lo que hiciste al venir a la tierra. Esto es lo que, Señor, hiciste al venir a nuestras vidas, y hoy queremos gozarnos delante de ti con esto, Señor, porque estamos agradecidos de que nos hayas transformado. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Cuando sucedió algo espectacular en nuestra vida, hubieron cambios. Y han habido cambios en nuestra vida por muchas cosas, de muchas formas, Cuando llegó algo que transformó nuestra vida, por ejemplo, el que se casó.
Cuando se casó, pues llegó su compañera, llegó su compañero y lo que pasó fue que todo cambió. Ya se acabó eso de la autonomía, de la salida solo, de querer tener independencia. Ahora todo hay que hacerlo en común. Cuando te casas, tu vida cambia, es transformada. ¿Sí o no? No sé a ti, a mí me cambió la vida cuando yo me casé. Llegó ella y todo fue transformado. Todo cambió. Cuando te nace un hijo, también te cambia la vida. Llegaste tú, Bernabé, y nos cambió la vida. Sí, señor. Ahora, tratábamos de que la vida no solamente nos cambiara, sino adaptarnos con él y que él se adaptara a nosotros. Además, éramos jóvenes y teníamos que vivir la vida todavía, también mucho que hacer. Así que cuando te llega un niño, te cambia un montón de cosas. Claro, ya no solamente puedes decir voy aquí o voy allá, tienes que ir con el niño a todos lados, te cambian la forma de dormir, te cambia la forma de pensar. Llegaste tú y todo cambió, pero llegaste tú y llegaste tú y llegaste tú y llegaste tú y todo cambió. Y ay señor, menos mal que ya... Que... Después llegó el Simba, el perro. ¿Eh? El caso es que cuando llegan los niños también cambia tu vida, ¿no? Pero también hay otros muchos tipos de cambios. Hay gente que, por ejemplo, está esperando un puesto de trabajo, ¿verdad? Y cuando llega David, ¿qué pasa? Que tu vida cambia. Porque cuando tienes un puesto de trabajo tienes ingresos económicos y con esos ingresos económicos pues puedes vivir, puedes comprarte un coche, puedes comprarte una casa, puedes, no sé, ir al cine, puedes hacer un montón de cosas. Cuando llega un puesto de trabajo, pues llega un cambio. Pero también cuando alguien está enfermo, espera sanidad y cuando el médico le dice, pues tómate este remedio, tómate este medicamento, tómate este jarabe, tómate esta medicina, tómate esto. Entonces, cuando el medicamento hace su efecto, todo empieza a cambiar, ¿verdad? Y así hay un montón de situaciones en la vida en que cuando aparece algo nuevo, algo diferente, la vida nos cambia. La vida se transforma en algo totalmente diferente. A veces decimos, bueno, pero si eso no hubiera venido, pues no sé lo que hubiera sido. Es lamentarse por un montón de cosas que realmente no sabemos si serían así o no. Lo cierto es que cuando Jesús llega a nuestras vidas, Jesús la transforma por completo. De ahí el título de la predicación de hoy. Llegaste tú y todo cambió. ¿Quién no puede decir que cuando Cristo llegó, nuestra vida dio un vuelco totalmente diferente? Que no hicimos un cambio de 180 grados para dejar de ir en la dirección del pecado y de la muerte eterna para ir hacia Cristo y caminar hacia la vida eterna. Y este es el secreto. Y cuando llegó Jesús hace 2000 años, por cierto que en la Biblia hay más de 300 profecías que hablan, en el Antiguo Testamento, que hablan de la venida del Señor. Cuando Jesús viene, se cumplen todas esas profecías. Y se cumple todo lo que Dios había dicho que sucedería en el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo. Y entonces vemos ahí a Jesús actuando y cuando Jesús llega a la tierra, todo cambia. Fijaros que incluso nuestras fechas tienen un sentido en cuanto a la venida de Jesús. Está la vida antes de Jesucristo, que contamos los años en orden inverso, o sea, al revés, ¿verdad? Y después de Cristo empieza un ciclo de nuestra era, el año 2017, hoy, donde estamos. El caso es que todo cambia, porque la influencia de Cristo, del cristianismo, de la Biblia, de la palabra, todas esas cosas han hecho que el mundo sea diferente a como era. En una sociedad donde está Cristo, en un lugar donde Cristo está presente, allí las cosas se hacen de manera diferente. Y eso afecta también a la vida de las personas. Pero déjame decirte algo. Para que pueda afectar en una sociedad, primero tiene que afectar en una persona. Para que pueda afectar en una sociedad y que afecte primero en una persona, después afecta a otro grupo. Déjame decirte que para que cambie lo que está a nuestro alrededor, en los tiempos en los que vivimos, en una situación política, social, cultural, que está convulsa, que está extraña, que en la que todos nos sentimos incómodos, necesitamos que Cristo venga a poner un cambio. Y la gente dice, este partido, este otro, este sistema político, este otro, eso nos hará cambiar, eso nos hará ser mejor. Déjenme decirles que lo que hará un cambio que se produzca para mejor es la llegada de Jesucristo a la vida del hombre. Cuando Cristo llega, todo cambia.
Cuando Cristo llega nos enseña un montón de cosas. Y cuando queremos sabiduría, donde tenemos que acudir a donde es, sino a Cristo y a su palabra, a su voluntad, que nos enseña a caminar. Todas esas cosas son las cosas que esperaba este señor que aquí vemos en la Biblia, en lo que acabamos de leer, llamado Simeón. Simeón esperaba todas estas cosas. Era un hombre fiel a Dios. Me encanta cuando en los textos bíblicos, ¿verdad?, menciona a una persona y dice de él que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Primeramente significa tenerle. Primeramente significa que esté, que permanezca, que Dios sea importante, que Dios tenga el protagonismo, que sea el centro de mi vida. Y parece que para Simeón y también para Ana, la profetisa, parece que esto era una realidad. La realidad de ver que estaban llenos del Espíritu Santo. Me encanta que Lucas pueda reconocer esto de Simeón. Yo no sé si Lucas lo llegó a conocer o no, pero tal vez por oídas, tal vez por lo que otros decían, por los hechos de lo que aconteció en su vida, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo. Yo no sé en este tiempo por cuántas personas o a cuántas personas tú les has podido decir que está lleno del Espíritu Santo, pero de verdad que es difícil ver que hay alguien que verdaderamente ama al Señor con todas sus fuerzas para permanecer fiel. Pero escuchen, y quiero dar una palabra de ánimo hoy a la iglesia en este sentido. Yo puedo ver aquí gente que está llena del Espíritu Santo. En medio de esta iglesia, en esta congregación, gente que está llena del Espíritu Santo. Y no lo veo solamente porque hablen de Dios, sino lo veo en su manera de vivir, en su manera de hablar, en los lugares a los que va, en la manera en la que se comporta en el día a día, en cómo es generoso o no lo es para con el que está a su lado, en cómo habla de los demás. Ahí se puede ver a alguien que está lleno del Espíritu Santo. En cómo ves a esa persona que habla de otra persona, le habla, mejor dicho, a otra persona de su fe en el Señor. Entonces ahí puedes ver a alguien que realmente está lleno del Espíritu Santo. Yo quiero decir que en esta iglesia hay gente que está llena del Espíritu Santo, como Simeón. Gente que está dispuesta a pagar un precio para servir y adorar al Señor, para que todo en su vida sea en torno a Él. Simeón creo que en Simeón se cumplen todas las cosas que hemos visto durante el tiempo de Adviento. Creo que en Simeón habitaba esperanza, la esperanza de ver al Mesías, al Señor, al Salvador. Cuando viene, tiene gozo, alegría. Se había preparado, además, se había preparado todo el tiempo para ese encuentro. Y tiene la bendición de tener al niño en brazos. Escucha, tiene la bendición de tener al niño en brazos y dar gracias al Señor por ello. Y en ello puede ver que el amor de Dios es manifestado, lo podemos ver. Y encima reconoce que este Jesús sería luz para todas las naciones. Y ahí lo tienes en el versículo, lo puedes leer en el capítulo 2. Versículo 32, que sería luz para todas aquellas personas que pudieran mirarle. Jesús vino al mundo con el propósito de cambiarlo. Jesús vino al mundo con el propósito de no pasar indiferente. En el texto vemos varias cosas que dice Simeón acerca de Jesús. Dice, para algunos será para caída, pero para otros será levantamiento. Porque Jesús no va a pasar indiferente. Puedes preguntar en la calle acerca de Jesús y verás que Jesús no pasa indiferente para la gente. Unos opinarán bien de él, otros opinarán mal de él, pero lo cierto es que Jesús no pasa indiferente. Así que Jesús viene a transformar la vida de la gente. Simeón lo anuncia, pero en realidad lo que Simeón está haciendo es recordando las palabras que él siempre ha tenido en su corazón con respecto a las promesas de Dios. Me llama la atención aquí que él da gracias diciendo, ahora puedo ir con mis huesos. No me lo puedo creer. Sí. Apaga tu móvil y recuérdaselo a tu pastor cuando esté predicando. Fallo técnico. Bueno, el caso es que estaba que me perdí. Sí. Antes de morir, Simeón dice, ¿qué regalo mejor me has podido dar, Señor, que poder ver la salvación cumplida, tenerlo en mis brazos y poder bendecir tu nombre por esto?
Y Simeón puede reconocer que su vida es transformada en ese momento. Pero Simeón está viendo más allá. Si Simeón pudiera mirar con sus ojos ahora y pudiera ver la influencia de Jesús y de Cristo y del cristianismo en la humanidad, podría decir, verdaderamente cuando hablé de estas palabras, tenía sentido porque algo iba a suceder. Y así es como Simeón habla de estas cosas. Y interesante es que no habla solamente de que estas promesas serán para Israel, sino que dice también en el versículo 32, luz para revelación, ¿a quién? A los gentiles, a los que no son de Israel. Porque la salvación de Dios no es solamente para el pueblo de Israel. La salvación de Dios es para todos los hombres. Porque Dios no hace acepción de personas y no echa uno a un lado para recibir al otro. No, no, no. A todos estarán dentro ahí. Y yo puedo ver y tú puedes leer en la Biblia un montón de casos, un montón de gente que fue cambiada por el Señor. Yo voy a recordarte alguno. Por ejemplo, una que no era ni de Israel ni de los gentiles, estaba en medio. Una mujer llamada samaritana porque era de Samaria. La conocemos así. Pero era una mujer cuya vida amorosa y hasta sexual no había sido una vida en el orden de Dios. Y cuando se encuentra con Jesús y Jesús le dice todo lo que ella es, todo lo que ella ha hecho, pero todo lo que puede llegar a ser, entonces ella queda maravillada y su vida es transformada, hasta tal punto que ella se convierte en la primera predicadora entre el pueblo de Samaria, anunciando lo que Jesús hacía. Y su vida fue transformada y cambiada. Pero también me acuerdo de aquel hombre sirofenicio, extranjero, que viene delante de Jesús para decirle, Jesús, necesito que hagas un milagro por mi hijo. Y él dice, he venido a tus discípulos y tus discípulos no pueden hacer nada por él. Y él mismo le dice, Jesús, y Jesús le dice, ¿pero no has creído? Y él le dice, Jesús, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. No se preocupen, hay hermanos que ya se están preocupando por la hermana Isabel. Tranquilos. Jesús, ayuda mi incredulidad. Y era un hombre extranjero. Aquí podemos ver casos de un gentil y una mujer que pertenecía a Israel. Pero ¿cuántos casos no podemos ver en la Biblia, no podemos ver en el Nuevo Testamento que cuando Jesús interviene, su vida es totalmente cambiada? ¿Qué me dicen de aquel hombre llamado Bartimeo? ¿Qué me dicen de él? Un hombre ciego, enfermo, pero donde Jesús actúa para que él pueda ver. La vida de ese hombre cambió por completo. Jesús llegó y cambió por completo. Y del otro ciego que era ciego desde nacimiento, cuyos padres dijeron, él es ya grande, que preguntarle a él, que responda por sí mismo. No podían ver y vieron, y su vida fue cambiada. Llegó Jesús y fueron transformados, cambiados. Llegó Jesús e hizo algo totalmente diferente. ¿Y qué me dicen de aquel recaudador de impuestos llamado Zaqueo? Llegó Jesús y su vida cambió. ¿Y qué me dicen de Pablo? Aquel perseguidor de la iglesia, un religioso político, un político religioso, llámalo como quieras. Lo cierto es que también su vida fue transformada y fue cambiada. ¿Y qué me dicen de aquellos 12 discípulos que lo dejaron todo para seguirle a él? Pero ¿qué me dices de ti? Que también llegó Jesús y cambió y transformó tu vida. ¿Y qué me dices de aquellos que no tienen esperanza todavía? O tal vez tú que hoy dices, es que no hay oportunidad, es que no hay posibilidad. Es que llegó Jesús y cambió absolutamente todo. Porque trajo esperanza, trajo paz a nuestro corazón. Hay muchos de nosotros que podemos estar como estos que leemos en la Biblia, con situaciones familiares preocupantes, con situaciones laborales como para no dormir, con situaciones económicas con las que también quedarnos inquietos, pero también con otro tipo de problemas, como enfermedad. Llega Jesús y lo cambia todo. Porque ¿saben qué? Nuestro estado de ánimo no depende de que se produzca un cambio diferente al actual en la parte física o en la parte que puedo tocar o en la emoción. El cambio se produce al traer paz a mi corazón, al reconocer que Jesús es el Señor y Salvador de mi vida. Y ese es el verdadero cambio. Ese es el cambio que realmente nos hace vivir de otra manera diferente y que cuando decimos, he conocido a Jesús, llegaste tú, todo cambió.
mi vida fue transformada. Ahora soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, pensar en que Jesús vino y nosotros somos privilegiados en haber conocido su salvación, en haber conocido lo que Él ha hecho. Pero quedarnos aquí solamente pensando que somos unos privilegiados y que otros no tienen derecho a ello. No, no, no. Estamos firmes, activos, creyendo que Dios nos puede usar para alcanzar a otros, para que también cuando llegue Él a sus vidas cambien por completo. Y me da pena ver gente que tiene situaciones muy complejas en su vida y que todo cambiaría si Jesús llegara, si le diéramos una oportunidad a Él. Y saben, yo sé que ustedes saben que para Él nada es imposible. Todo es posible para Dios. Y todo es posible para aquel que cree. Por eso mi estado de ánimo no depende de todas las cosas que están alrededor, sino depende de que yo tengo a Cristo y eso es mucho más importante. Hay momentos en los que puedo caer, flaquear, pero siempre pondré mi mirada en el Señor. Porque al fin y al cabo lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, ¿saben qué es? Que perseveremos hasta el fin. Que perseveremos hasta el fin para que podamos ver su gloria, para que podamos verle cara a cara, para estar con Él a su lado por la eternidad. Y esto es, en definitiva, lo que en este tiempo de Navidad queremos hacer. Queremos recordarle a la gente que si llega Jesús, todo cambia. Y queremos recordar nosotros también que cuando Jesús llegó, todo cambió y todo puede seguir cambiando. Nada tiene por qué seguir igual si Jesús está. Nada tiene por qué seguir igual si Jesús está. Si seguimos sus instrucciones, si seguimos sus recomendaciones, nada tiene por qué seguir igual. Yo no sé tú, pero yo quiero cambios constantemente. Quiero renovación día tras día. Quiero ver algo nuevo de parte de Dios cada momento. Y no porque necesite creerle, sino porque sé que Él lo puede hacer. Porque ya le creo. De hecho, por eso lo espero, porque le creo. Y la razón por la que le creo es por la que espero que eso suceda. Simplemente piensa en tu vida ahora y piensa en si realmente puede haber un cambio o no. Si aún no eres un hijo de Dios, déjale que Él entre, déjale, comprueba lo que significa tener a Jesús. Acércate fielmente a la palabra para que puedas descubrir en ella lo que realmente Dios quiere de ti. Escucha a los hombres que te hablan de Dios, pero sobre todo pon tu mirada en Dios, porque los hombres fallaremos, cometeremos errores y bueno, pues no somos perfectos. Pues hasta en eso tenemos que decir gracias, Señor, porque en la perfección de Cristo es que nosotros podremos llegar a ser perfectos, pero nada más. Por lo tanto, sigamos fielmente al Señor. Si no has confiado todavía en Cristo, déjale que Él venga a tu vida. Déjale que Él te muestre lo que Él puede hacer. Y no necesita venir otra vez a la tierra para nacer. No necesita otra vez morir y resucitar porque ya lo hizo una vez y ese sacrificio es para siempre. Solo necesitas creer que lo que Él hará será para perdonar tus pecados. Que lo que Él hizo sirve para que tú puedas tener reconciliación con Él. Pero a nosotros, a la iglesia, a los que ya hemos creído en Él, a los que ya hemos visto un cambio y que cada día vemos cambios, porque ya no somos los mismos que éramos antes, desde que llegó Jesús. Somos diferentes. Con Cristo somos diferentes. Entonces lo que queremos es más cambios. Señor, tú has llegado a mi vida y quiero más cambios. Yo quiero transformación, quiero que tú hagas nuevas cosas en mí y la iglesia tiene que estar dispuesta a eso. Así que hoy quiero exhortaros en esto. Quiero exhortaros en la necesidad de que haya más cambios, que se produzcan más cambios en nuestra vida, que todavía más se pueda ver a Cristo y que podamos gozarnos cada día más en Él. Quiera Dios que así sea y Él es poderoso para poder hacerlo. Solamente que necesita gente que le crea, que confíe, que acepte, que reconozca, que espere. Y eso somos nosotros, su iglesia. Así que vamos a hacer una oración. Y voy a hacer una oración en dos sentidos. Una, para que si tú todavía no has aceptado a Cristo, si todavía no lo has reconocido como Señor y Salvador, hoy puedas decir, Jesús, entra en mi corazón. Pero también a la iglesia, para que acepte los cambios que Dios quiera hacer en cada uno de nosotros. Señor, hoy estamos delante de ti con la expectativa, Señor, de ver nuevas almas que conozcan de tu nombre, de tu salvación, de tus hechos poderosos, que puedan, Señor, ver cómo llegas a sus vidas y cómo tú la cambias por completo. Señor, esto ha sucedido cuando viniste hace 2000 años, pero hoy, Señor, sigues viniendo a la vida de corazones
Y tú, Señor, naciste en un portal en Belén, allí entre animales, Señor, entre alimento para ellos, Señor, muy humildemente. Pero, Señor, tú también quieres nacer en el corazón de muchos hombres, Padre. Señor, quiero pedirte que tú obres para que los corazones que todavía no se han abierto a ti se abran para decirte, Señor, ven a mi vida. Y si hoy aquí hubiera alguno, Señor, que aún no te ha recibido, Padre, yo te pido, Señor, que tú seas cercano a él para que pueda abrir su corazón a ti. Y, Señor, también quiero pedirte para que la iglesia, oh Dios, acepte los cambios que tú quieres producir. Que, Señor, que para que sepamos aceptar, oh Dios, que tú haces las cosas a tu manera y no a la manera en la que nosotros esperamos. Que no depende de nuestras tradiciones ni de la forma en la que nosotros las hacemos, Señor, sino que tú te manifiestas haciendo nuevas todas las cosas. Porque nos das comprensión acerca de ti, Señor, y porque nos ayudas a ver dónde tú estás obrando. Haznos sensibles a ti. Haznos personas llenas de tu Espíritu Santo, Señor, para poder cumplir tu propósito y ayudar a otros a que tú cambies sus vidas, Señor. Señor, con esta expectativa y con esta esperanza, Señor, ayúdanos a que en estos días podamos anunciar, decirle a la gente que tú eres el Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quiera, Señor, que es fiel, ayudarnos a cumplir esta palabra. Y ahora vamos a terminar el culto de una manera muy especial, muy diferente. ¿Vale? Muy, muy diferente. Y te voy a pedir que hagas algo. Yo sé que esta canción que vas a escuchar ahora ya te la conoces, que te la sabes. Pero te voy a pedir que no la cantes. Te voy a pedir que medites en oración en cada una de sus palabras.